Nos encontramos en el despacho del magistrado del Tribunal Electoral. Alfredo Junca le ha abierto las puertas a Telemetro Reporta y en una entrevista exclusiva va a hablar específicamente de este tema que llama poderosamente la atención, el fallo donde se favorece a través de un fuero penal electoral al expresidente Ricardo Martinelli. Y hay temas importantes que giran alrededor de la transparencia del Tribunal Electoral y ya muchos sectores se levantan para hablar de qué pudiese pasar en las elecciones del 2024. El magistrado habla con nosotros sobre estos temas. Magistrado Junca, gracias por abrirnos las puertas de su despacho y tenemos que decirlo, es la primera vez que usted ofrece, en este caso particular, una entrevista. Yo creo que tenemos que arrancar por este tema, magistrado Junca. Pareciera que la espada de Damocles pende en este momento, por ejemplo, sobre su figura como una de los dos magistrados que emiten este fallo favorable al fuero penal electoral del expresidente Ricardo Martinelli. Cada vez se suman más voces diciendo hubo extralimitación de funciones, hubo abuso de autoridad. Magistrado, y usted le debe una explicación al pueblo panameño, aunque se ha dicho los fallos no hay por qué explicarlos. Usted hoy en día quiere aclarar algunos aspectos, el porqué de esta decisión, magistrado Junca, y gracias por abrirnos las puertas aquí a Telemetro Reporta. Muchas gracias, Dorcas, por haberme dado la oportunidad en la tarde de hoy. Bueno, es cierto, los fallos no deben salir a explicarse, se explican por sí solos, tanto en su parte emotiva como principalmente en su parte resolutiva, que es en donde se toman las decisiones. Mira, es lamentable que muchos grupos hayan traído una pelea o una contienda de carácter político-económica entre varios grupos al Tribunal Electoral. Eso es lo que está detrás, magistrado Junca. Es lo que yo estoy viendo en este momento, porque realmente, si se ponen a ver el contenido del fallo, que no lo voy a explicar, tenemos un acuerdo del Pleno en el cual nos comprometimos a no salir a explicar el fallo, pero una cosa yo sí te garantizo, cuando a mí me llegó el expediente con el proyecto, créeme que yo no lo hubiera firmado si no le hubiera dado el apoyo, pues, si no hubiese visto que realmente había una condición legal que el proyecto era correcto. Muchas veces se nos presentan casos en los cuales podemos hacerlo fácil o podemos hacerlo correcto. Cuando se dan este tipo de momentos en la vida de alguien, hay que hacerlo correcto, no lo fácil. Magistrado, permítame, ahora que usted está hablando de lo correcto, recuerdo que en alguna ocasión usted habló y usted mismo hacía la pregunta, ¿es necesario el fuero penal electoral? Y usted mismo se respondía y usted decía, no es necesario. Por eso tal vez ha llamado tanto la atención y que dentro de este fallo, magistrado Junca, entre este tema del principio de especialidad, sabiendo que es un tema que compete más a la Corte, que tiene que ver con convenios internacionales y no necesariamente es un tema del Tribunal Electoral. Y yo siento que allí es donde se han levantado muchas voces, no varias, muchas voces, criticando un poco este tema de este fallo puntualmente. Claro, entiendo lo que me quieres decir. Mira, específicamente y no quiero profundizar en ese tema, tienes razón. Sin embargo, cuando un juzgador va a analizar un caso, tiene que hacerlo tomando en cuenta los argumentos de ambas partes. Entonces, si la defensa de una de las partes menciona ese tema en particular, el juez tiene que mencionarlo, por lo menos en la parte emotiva, mencionarlo. Pero cuando vas a ver la parte resolutiva, obviamente habría una extralimitación si el tribunal decidiera algo, dar principio de especialidad o no, pero ese no es el caso. El tribunal solamente se limitó a ver la parte del fuero penal electoral. Incidentalmente, yo todavía sostengo que el fuero penal electoral, como fueros y privilegios que lo establece la Constitución, no tiene cabida. Pero mientras sea ley de la República, los magistrados estamos obligados a aceptarlo, acatarlo y cumplir con la ley. A eso me refiero yo con hacerlo fácil o hacerlo correcto. Si la ley lo establece, tenemos que respetar la ley. Yo como magistrado no puedo elegir qué leyes cumplo y qué leyes no cumplo. Pero aunque no esté correcto, magistrado, entonces usted, como la ley lo establece, usted lo haría. Explíqueme eso un poco. Se supone que es hacerlo correcto. Hacerlo correcto es cumplir la ley. Lo que se espera de un juez o de un magistrado es que cumpla con la ley. Entonces yo no puedo decidir no cumplir con la ley porque personalmente yo tengo una opinión con respecto
a un punto que en este caso es el fuero penal electoral. Pero magistrado, ¿qué pasó específicamente? Porque si hay una jueza que ya había decidido el levantamiento de este fuero penal electoral, cuando va a la parte de apelación se dice y se plasma en un fallo otra cosa, ahí es donde ha quedado tal vez mal sabor en la ciudadanía. Y magistrado Junca, hoy en día, como consecuencia de ese fallo, hay 4 demandas, 2 en la esfera penal, 2 en el órgano judicial, una admitida, cuya ponente precisamente es la presidenta de la Corte, que tiene que ver con el tema de inconstitucionalidad, que lo veremos un poco más adelante, pero se está generando cierta desconfianza, y tengo que utilizar el término, en el Tribunal Electoral por una decisión suya, magistrado, que creo que es oportuno se explique bien qué fue lo que pasó, porque la gente todavía no lo entiende, magistrado Junca. Ok, yo te lo puedo explicar sin profundizar en los aspectos del caso. Adelante. En los procesos jurídicos hay una primera y una segunda instancia. Si hay cosas que han ocurrido en la primera instancia que requieren algún tipo de señalamiento por la segunda, hay que hacerlos. Yo no puedo. Pero la primera instancia falló, entonces. Hay algo que no hizo la primera instancia que ustedes lo corrigieron. Es que debemos entenderlo, magistrado Junca, y yo creo que es oportuno y qué bueno que usted da la cara en el día de hoy como magistrado del Tribunal Electoral, porque reitero, este tema está tomando mucha fuerza. Ahora le voy a comentar sobre un grupo que tiene personas prominentes de nuestro país, Repensar Panamá, donde ellos están solicitando o se unen a esas voces, magistrados, que están hablando una solicitud de destitución de su persona y también del magistrado Heriberto Araúz. Por eso digo, no es un tema fácil, aquí estamos hablando de democracia, aquí estamos hablando de confianza, tal vez de una de las pocas instituciones en nuestro país que creo todavía goza de esa confianza, pero que está ahí en el ojo del huracán. Magistrado, por favor explíquenos este aspecto, ¿cuál fue ese detalle, ese elemento tal vez que hace que ustedes tomen esa decisión? Me estás haciendo hablar del fallo, que fue lo que prometí no hacer, pero muy someramente. Sí, hubo un elemento de denegación de justicia en la primera instancia que fue señalado en la segunda, y es la razón por la cual se revoca la sentencia. Mira, nosotros como magistrados no podemos tomar decisiones en base a la calidad de la persona. O sea, no puede haber una justicia para uno y una justicia para otro. La justicia tiene que ser igual para todos. Entonces, si yo recibo un expediente y yo estoy viendo que hay algo que está mal, ¿cómo puedo yo pasar por alto y decidir no cumplir con la ley? ¿Pero que estaba mal, magistrado? Precisamente el caso de denegación de justicia. Hay ciertos procedimientos que deben llevarse adelante que no se llevaron a cabo. A ver si lo entiendo un poquito. De las dos partes se tomó en cuenta una y tal vez no se prestó atención a lo que tenía que decir, en este caso, la defensa del señor Martinelli. Allí es donde viene este tema de nulidad que ustedes trataron de corregir en la apelación, solamente para tenerlo un poco claro. Veo que leíste el fallo. Es precisamente eso. Cuando uno como juez va a tomar una decisión, tiene que tomar los argumentos y las pruebas de todas las partes, especialmente cuando se trata de un... Pero entonces falló la primera instancia. Sí, falló la primera instancia, no me quiero adentrar más en eso. Lo que sí es peligroso aquí son los ataques en contra del Tribunal Electoral. Créeme que hubiese sido cualquier otro actor, cualquier otra persona, inclusive cualquiera de los que están ahora mismo firmando en estas listas, resoluciones, cualquiera de ellos, yo velaría porque se cumpliera el debido proceso en un caso para ellos también. Esa es la seguridad que tiene que darle un juez a las personas. Es decir, tú tomas la decisión no en base a circunstancias políticas, tú tomas las decisiones en base a circunstancias jurídicas. Por eso es que yo no soy un político, soy un magistrado. Entonces, yo en este momento tengo la investidura del juez, y la investidura del juez me obliga a mí a acatar la ley. Entonces, si no podemos comprender esta máxima legal, tenemos un serio problema. Entonces, yo pienso que no es la primera vez, pues también vi que algunas personas han dicho que se ha echado por la borda 30 años de jurisprudencia, y eso no es cierto. Desde el año 2016, antes de que yo fuera magistrado, ya el Tribunal Electoral, por lo menos en 8 ocasiones distintas,
ha tomado decisiones similares a esta en otros casos. Magistrado Junca, si esto es así, ¿por qué el magistrado Eduardo Valdés Escoferi salva su voto y él declara esto como improcedente? ¿Por qué no hubo un voto unánime por parte de los 3 magistrados? Por la misma razón que en otros casos, como los expedientes 209, como le llamamos acá, yo he salvado mi voto y no estoy de acuerdo con el planteamiento del resto de los colegas, pero eso no hace que la resolución de ellos valga menos, simplemente yo tengo un planteamiento distinto. En un organismo colegiado, los magistrados podemos estar de acuerdo, podemos no estarlo, pero al final seguimos unidos por la democracia. Esto no significa que hay un sesgo o una grieta o que somos enemigos, muy por el contrario, estamos unidos por la democracia. No siempre las decisiones y siempre que un magistrado debe tomar una decisión va a haber una parte que gane, una parte que pierda. Entonces, la parte que pierda siempre va a ripostar. El problema es que si no lo hacemos responsablemente, y mira que no he dicho que no tengan derecho a hacerlo, tienen todo el derecho. Mucho se peleó en este país desde el año 1990, y mucho antes, desde los años 80, por la democracia que tenemos en este momento. Y en virtud de esa democracia que vivimos, es que ellos pueden decir, hacer, demandar, denunciar, todas estas cosas. Es parte del sistema. Y yo puedo no estar de acuerdo, pero yo respeto mucho eso y confío en el criterio de la Corte Suprema de Justicia, pues está muy claro lo que está sucediendo aquí. Entonces, a mí me parece lamentable lo que está pasando, porque en momentos en que tenemos que salir a defender nuestra democracia, iniciando el proceso electoral, estamos viendo que lo que hay es una pelea político-económica entre varios grupos. Entonces, yo lo que les pido es que esta pelea la lleven a la instancia que corresponde, no a la instancia electoral, porque el Tribunal Electoral tiene que dedicarse a lo que hace mejor: servicio al cliente, elecciones y, sobre todo, garantizar que la justicia es igual para todos. Claro, permítame, magistrado, porque precisamente, mire, aquí tengo el pronunciamiento de este grupo, Repensar Panamá, y dentro de lo que ellos señalan, ellos dicen: Repensar Panamá ve con mucha preocupación el agravamiento de la crisis institucional que por décadas ha venido erosionando casi todos los aspectos de la vida política, económica, social y cultural de nuestro país, en particular el inicio del calendario con miras a las elecciones generales del 2024 ha sido marcado por hechos que atentan contra el futuro de la débil democracia panameña, cuyo debate resulta ineludible. Aquí voy. El fallo de 2 magistrados del Tribunal Electoral, alejado del derecho invasivo de un ámbito jurisdiccional, fuera de su competencia, calificado como totalmente improcedente por el magistrado que salvó su voto, constituye el punto de ruptura de la confianza de una de las pocas instituciones que conservaba un mínimo de credibilidad ciudadana. El Tribunal Electoral, magistrado Junca, mire lo que señalan, ya venía fallándole al país en tareas esenciales, porque la democracia no se limita exclusivamente a contar los votos y hacer respetar los resultados. Bueno, parte de lo que ellos están señalando aquí, y ellos se suman a las voces, resumo esto, se suman a las voces que están solicitando su destitución. Ahora, yo reitero esto, magistrado Junca, hay recursos presentados ante varias instancias, uno de ellos fue admitido, un recurso de inconstitucionalidad, una demanda. ¿Qué pasa si fallan a favor? ¿Cómo quedarían los magistrados del Tribunal Electoral, en este caso usted y el magistrado Heriberto Araúz? Yo creo que esto llama poderosamente la atención y no hay que perder de vista, magistrado, que pareciera que esta decisión que ustedes toman en este fallo específicamente afectar a la credibilidad y la confianza del Tribunal Electoral, porque esas son las voces que se han levantado y hasta este momento un magistrado del Tribunal Electoral sale a explicar o por lo menos a dar la cara en este aspecto. Bueno, vamos por partes. Primero que todo, el comunicado de este grupo, yo estoy de acuerdo con ellos en varios puntos de ese comunicado, empezando porque sí tenemos una crisis de valores institucionales. Pero estos valores institucionales no le corresponden solamente a los funcionarios públicos, sino también a los miembros de la sociedad civil.
O sea, esto es un esfuerzo de todos. Yo no pienso que un fallo del tribunal que no le ha agradado a algunos grupos sea un punto de ruptura de la democracia. Lo que sí es un punto de ruptura para la democracia es que quieran amenazar, quieran coaccionar, porque hemos recibido todo tipo de presiones aquí en el tribunal, quieran mantener a los magistrados amedrentados para que no puedan tomar decisiones con libertad. Pero le han amenazado, magistrado. Oh, por supuesto que sí, todos los días es una amenaza amenazan? nueva. Lo ves en redes sociales, lo ves en los medios de comunicación. Sí, pero una llamada a usted personalmente, ¿hay alguien que lo esté amenazando? Hasta allá no voy a llegar. Hasta allá no voy a llegar. Yo pienso que nosotros lo que tenemos que hacer es un gran esfuerzo por preservar nuestro sistema. Yo estoy de acuerdo con ellos. Tenemos que trabajar, pero tenemos que trabajar juntos. Tenemos que dejar a un lado los intereses personales de cada uno, porque yo estoy seguro que muchos de los actores están preocupados por los intereses personales dentro de una contienda que no le corresponde al tribunal. Al tribunal lo que le corresponde es fallar en derecho, solamente. ¿Podemos estar a lo interno nosotros los magistrados de acuerdo? Sí, podemos estar en desacuerdo también. ¿Qué pasa si la Corte decidiese que hay algún viso de inconstitucionalidad en el actuar? Pasaría lo mismo que ocurrió en el 2017, con varios casos de candidaturas del periodo pasado, lo que pasó con las candidaturas del Parlacén también con la Corte Suprema de Justicia. Siempre existe la posibilidad de que un organismo superior, y ese es el sistema, tome una decisión revocatoria, así como tomamos nosotros una decisión revocatoria sobre el fallo de un juez. El tribunal, la Corte Suprema, podría tomar una decisión que en este caso no sería revocatoria, sino sería de inconstitucionalidad, porque la demanda de inconstitucionalidad no es una tercera instancia, ya la Corte lo ha dicho en muchas ocasiones. Pero al final yo confío en la Corte Suprema de Justicia. O sea, yo confío en que ellos van a tener claro qué es lo que está sucediendo aquí. Yo invito a todas estas personas que están elevando su voz, alzando su voz, porque están inconformes. Que son muchas, magistrados. Sí, que son muchísimas. Pareciera que la única persona que le ha agradecido a usted públicamente es el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, magistrado. No y créeme que ni siquiera he visto esos agradecimientos, porque no estoy para recibir agradecimientos. No estoy para eso. Yo lo hubiera fallado de la misma forma si hubiera sido él o hubiera sido otra persona. Lo que te quiero decir es que hay que invitar a todas estas personas que están alzando sus voces a que continúen alzándolas. Mira, cada cosa que mencionan, cada crítica, realmente a mí, en lo que motiva a mi persona, es mejorar y seguir haciendo un buen trabajo. Te pongo un ejemplo claro. El proceso de revocatoria de la Alcaldía de Panamá. Magistrado, pero antes de entrar a ese tema, que vamos para allá también, por las declaraciones que ha dado el alcalde en este momento, mire, planteo este escenario y me gustaría conocer su opinión, porque cuando fuimos al tema de la primera instancia y el por qué ustedes toman la decisión, era por un tema de que se había dado un proceso de negación. Traducido habían dos elementos, se toma, tal vez, no sé si el término sea correcto, unilateralmente la decisión de levantar ese fuero y la parte de la defensa no se toma en cuenta. Magistrado Junca, si en esa primera instancia se hubiese hecho esa evaluación como debía de hacerse y la decisión al final hubiese sido de todas maneras levantar el fuero y eso pasa a la parte de apelación, ¿cuál hubiera sido la decisión suya en este caso particular? ¿Cómo te respondo esa pregunta hipotética? Porque creo que es válida, ¿no? Yo creo que yo debo responderte de todas maneras. Y mis colegas se van a molestar mucho conmigo. Pero obviamente, si ya yo te dije que cuando yo recibo el caso, veo que hay una denegación y es por eso es que decido darle el apoyo. Tú me dices que hipotéticamente, si eso no se hubiera dado, ¿cuál hubiese sido mi fallo? Por supuesto que hubiese sido del lado del derecho. De la misma manera, del lado del derecho. Habría que mantener entonces la resolución de primera instancia. Levantar el fallo. Si eso no hubiera pasado, el magistrado Alfredo Junca hubiera mantenido el tema de levantar el fuero electoral. Por supuesto, Dorcas.